Chale, no graba. Vamos, graba, por favor. Ahí está. Ahora sí, ya está grabando. Bienvenidos a la sesión 2 de este pequeño cursito sobre herramientas de análisis vectorial. La vez pasada básicamente vimos álgebra vectorial, pero eso que vimos de hecho nos va a servir para entender un poco más pues lo importante, ¿no? El fuerte de este curso en sí empieza a partir de esta sesión, que es la parte de cálculo diferencial y cálculo integral. Vamos a tener dos sesiones de cálculo diferencial. Esta es la primera, la otra va a ser el otro martes y el otro jueves vamos a empezar ya con la parte integral. Y también van a ser dos sesiones de eso. Vamos a empezar recordando un poquito qué era la derivada en una dimensión. La forma en la que representamos la derivada de una dimensión es esta que aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Es una tasa de cambio entre dos cantidades y, por ejemplo, f puede ser una función de una sola variable que, por ejemplo, represente una fuerza o represente una especie de temperatura, puede representar básicamente cualquier cantidad física. Y esta otra cantidad que está en el denominador, pues también representa un cambio respecto a alguna otra cantidad, ¿no? Por ejemplo, aquí puede haber una distancia, puede haber un tiempo. Eso es básicamente lo que significa la derivada de una dimensión. Es una tasa de cambio entre cantidades. Y para empezar a recordar un poco los significados geométricos, pues vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una derivada de una sola dimensión, pues estoy suponiendo que estoy trabajando en una función. En este caso voy a suponer que es una función que va de R a R para que no haya problema. Y como ustedes recordarán la gráfica de este tipo de funciones, si la función es bien portada, es decir, si es continua, si a lo mejor tiene una monotonía que no oscila y cosas así, entonces la gráfica en un pedacito de todo el intervalo de los números reales, todos los números reales, se vería algo así, ¿no? Como algo así, no sé. Esa es la gráfica, ¿no? Aquí estamos teniendo x, que estamos suponiendo que es la variable de la que depende, y de este lado, pues tendríamos f de x, ¿no? La salida. Nosotros le damos un número a la función, nos avienta otro número de salida, graficamos punto a punto cada una de estas cosas y entonces obtenemos una gráfica de este estilo. Reitero, suponiendo que es continua, que a lo mejor no tiene oscilaciones infinitas ni cosas así, ¿no? Es una representación, pues más que nada simple para darle significado. Entonces nosotros sabemos que si tomamos una recta tangente a un cierto punto, vamos a suponer que tomamos la recta tangente en este punto de aquí. La recta tangente se vería más o menos así, ¿no? Medio chueca, mi recta tangente con trampa. Pero lo bonito, lo interesante, es que la pendiente de esta recta tangente es lo que nosotros conocemos como derivada. De hecho, es bien interesante porque otra forma de decir o de encontrar el significado de la derivada es a través de las diferenciales. Una diferencial básicamente representa un pequeño cambio en una cierta cantidad. En este caso voy a intentar cuantificar el cambio en x. Déjenme hacer chiquito todo esto que puse acá. Y yo puedo escribir el cambio en x de una forma bastante conveniente, ¿no? Yo puedo escribir el cambio en x como, o sea, va a ser una especie de constante, un número, un valor. Yo busco aquí un valor que voy a anotar aquí adentro, que haga que estos dos cambios sean proporcionales, ¿no? Bueno, en este caso, aquí va f, perdón. Aquí va el cambio en f, porque es como los cambios que me interesan de este lado. Y aquí va de x porque es la variable de la que depende la función. Entonces yo lo que busco es una proporción entre estos dos cambios. Quiero ver cuánto cambia la cantidad f respecto a la cantidad x. Y la respuesta de este factor de proporción es nada más y nada menos que la derivada. ¿Ok? Pues sí, parece que estamos
trabajando como con fracciones, ¿no? O sea, que podría decir, ah, mira, cancelo el dx con el dx y pues sí, ¿verdad? df. Pero no estamos haciendo eso, simplemente es una forma de representar cómo se relacionan estos dos cambios geométricos, ¿vale? Esta expresión de aquí nos va a servir en un ratito más, cuando ya estemos viendo gradiente. Se van a dar cuenta que es una extensión automática de este concepto de diferencial, pero por ahora, pues vamos a ver qué onda con el significado geométrico de esto, ¿no? Entonces, es la pendiente de la recta tangente a la curva, a la gráfica de la función. Y pues aquí lo bonito, lo interesante, es que dependiendo de cómo esté la inclinación, pues nos va a dar información de la función, ¿no? Por ejemplo, en este punto hay que marqué, en la parte roja, ahí tenemos que hay un crecimiento. O sea, cuando la pendiente de esta recta tangente, o sea, la derivada es positiva, tenemos que la función ahí es creciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un punto de este tipo, donde la recta tangente es una línea horizontal? Bueno, entonces ahí la pendiente es cero, es decir, la derivada es cero, y por lo tanto ahí hay algo que le llaman punto crítico. Para saber si qué es un punto crítico, pues buscamos los puntos donde la derivada se hace cero, y pueden ser máximos, como el que marqué. Es un máximo local, claro, porque pues este punto es más grande que el punto de aquí abajo, ¿no? Pero pues tenemos un máximo local. También podemos tener un mínimo local, como el que estoy marcando aquí, y etcétera, etcétera. No puede haber más de uno. Por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? Aquí hay otro máximo local, reitero. Y eso es lo bonito de la derivada, que nos sirve también para dar información sobre la dinámica que tiene la función. Y pues claro, así como hay puntos donde crece la función, pues también va a haber puntos donde decrece, ¿no? Por ejemplo, si yo me tomo este punto de aquí y tomo la tangente, pues voy a ver que la pendiente de la recta tangente es un número negativo, y aquí lo que me dice es que la función está decreciendo. Entonces, geométricamente, la derivada en una dimensión nos dice que es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Cuál curva? La gráfica de la función respecto de x. Fíjense que es una función que va de un espacio de una dimensión a otra dimensión. O sea, es como de R1 a R1, o sea, es un espacio de una dimensión a un espacio de una dimensión, pero su gráfica vive en R2. Es más, lo voy a poner aquí como recordatorio. De nuevo, esto va a ser interesante e importante cuando pues veamos qué onda con el gradiente. Ay, perdón, aquí es R cruz R, y ustedes saben que R cruz R, pues les llamamos R2, ¿no? Ok, entonces, eso es básicamente lo que tenemos que recordar de la derivada, ¿no? Ahora vamos a suponer que tenemos una función que depende de más de una variable. Por ejemplo, supongamos que tiene 3 variables. Esta función puede ser cualquier cosa que se les ocurra, que tome un vector y me aviente un número real, ¿no? O sea, aquí estamos suponiendo que la función t es de un cierto espacio R3 de 3 dimensiones a R. Esta función, si quieren un ejemplo, podría ser la temperatura en un cuarto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un cuarto, en una habitación, y a mí a lo mejor me interesa analizar los flujos de calor que hay en todo mi cuarto. Entonces yo puedo punto a punto, claro, hay una cantidad infinita no numerable de puntos en mi cuarto, pues puedo punto a punto medir la temperatura e irlo anotando, ¿no? A ver, posición tal, por ejemplo, en la esquina, supongan que una esquina que está allá sería el 000. En esa esquina mido la temperatura y lo anoto. Esa me va a formar una tablita y va a ser, pues, básicamente esta función, ¿no? Una función t que depende de 3 variables y me avienta un número real. Podría ser algo relacionado con turbulencia, con velocidad. Podría ser básicamente, bueno, más que con velocidad, con rapidez, o sea, la norma de la velocidad, ¿no? Podría ser cualquier cosa que ustedes quieran, pero es una función de este estilo. Una observación rápida que nos va a servir adelante. Si esta función va de R3 a R, su gráfica vive en R4. Y nosotros no podemos ver R4. No sé si con Marco ya están viendo gráficas de ese tipo de funciones. Yo recuerdo que Marco sí se esfuerza como por intentar ver esas gráficas que por ejemplo viven en R4, pero no es tan fácil, ¿eh? Es como si estuviéramos viendo una película. De hecho, si se ponen a pensarlo, nosotros vivimos en un espacio así, en un espacio que a cada 3 dimensiones le corresponde un tiempo, ¿no? Nosotros cuando vemos una película es como si viéramos un espacio tridimensional metido en un espacio de 2 dimensiones. Y si alguien viera una película de nosotros, pues sería lo mismo, ¿no? Sería un espacio tridimensional
en un espacio de, pues en este caso, 4 dimensiones, ¿no? Entonces, sí, en teoría nosotros vivimos en R4. El tiempo es una especie de dirección extra. Pero bueno, eso nada más es una observación, ¿vale? Porque creo que ahorita todavía no tienen tan fresco el gradiente y es necesario que lo entiendan. Entonces, tengo una función que va de R3 a R. Voy a calcular su diferencial. Si son físicos y ya tomaron a lo mejor algún curso de fenómenos colectivos o ya tomaron termodinámica, recordarán que la diferencial de una función está definida de esta forma. Esta es una extensión automática de lo que habíamos visto hace rato. Si se dan cuenta, es una derivada por el cambio en X. Y si ignoramos todo esto que está a la derecha de la línea verde, se dan cuenta que tenemos básicamente la definición de diferencial que vimos hace rato. Solamente que como aquí hay 3 variables, entonces tengo que agregarle estos 3 cambios, ¿no? Esos 3 cambios es un cambio respecto a y otro cambio respecto a z. Entonces, esta es básicamente la diferencial de una función de 3 dimensiones. Si también luego de tomar cálculo 4 se animan a tomar geometría diferencial, se van a dar cuenta que aquí hay algo que se llama formas diferenciales y así se representan. Esta es una forma diferencial. Si quieren darse una idea de eso, váyanle a echar un ojo al libro de Páez, al último capítulo, que es de formas diferenciales. Bueno, entonces tengo la diferencial de una cierta función y yo quiero reescribirla de una cierta forma. Una forma conveniente, una forma que se me haga más cómoda. Voy a partir por definir algo que se llama vector de desplazamiento infinitesimal, que es básicamente avanzar poquito en la dirección X, luego avanzar poquito en la dirección Y y luego avanzar poquito en la dirección Z. Esto es un desplazamiento mínimo. Es como cuando estaban en cálculo 1 y les decían, miren, tengo X y voy a avanzar delta X. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Son pequeños desplazamientos, solo que ahora en 3 dimensiones. No hay nada más ni nada menos. Entonces, con ayuda de este vector de desplazamiento infinitesimal, yo puedo reescribir mi diferencial. Voy a escribirla como el producto punto de 2 vectores. Eso tiene sentido porque la diferencial es la suma de 3 números reales, o sea, va a ser un número real. Y si puedo encontrar 2 vectores cuyo producto punto sea su número real, que es el número real de la diferencial de t, pues eso me va a ayudar bastante, van a ver. Entonces, si se dan cuenta, de este lado en la parte de abajo aparece el vector de desplazamiento que acabo de definir. Aquí está de x en la dirección x, de y en la dirección de z en la dirección z. Y lo que voy a hacer a continuación es fijarme en el vector por el que lo tengo que multiplicar arriba. Este vector pues se puede construir fácilmente, ¿no? O sea, pueden poner, a ver, estoy buscando incógnitas A, B, C y tales que cuando haga este producto punto me dé lo que tenía, ¿no? Al hacer eso resulta que este es el vector resultante. Tengo la parcial de t respecto al tiempo, la parcial de t respecto a y, la parcial de t respecto a z. Si se dan cuenta, si yo hago este producto punto, como ya vimos las propiedades que mencionamos la otra vez, de que el producto punto de, por ejemplo, de x con y va a dar 0, y de y con z va a dar 0, y de z con x da 0, y que el producto punto de x con x da 1, y de y con y da 1, y de z con z da 1. Usando todas esas propiedades que ya vimos y que por eso era importante ver, se darán cuenta que, pues sí, el resultado de multiplicar esos 2 vectores es la diferencial que yo tenía en la página, hace 2 páginas, ¿no? Es esta diferencial. Nada más voy a repetirla un poco para que la vean. Fíjense, aquí tengo el producto de este por este, más este por este. Cuando yo reviso mi producto punto, digo, pues sí, en efecto, ¿no? Cuando yo multiplico estos dos, me va a quedar este por este por este y este por este. Ok, recuerden, es un producto punto entre 2 vectores. Yo reescribo esta cosa que marqué en verde, que es el vector de desplazamiento infinitesimal aquí abajito, y al otro vector lo denoto como un simbolito, un triangulito volteado T. Después vamos a ver qué importancia tiene este triangulito que aparece aquí abajo. ¿Ok? Entonces, voy a definir el gradiente de T como este vector que me sobra en el producto punto. Y así es como lo defino. Es un vector que consiste, bueno, en este caso tiene 3 dimensiones el espacio, entonces vamos a ponerle 3 entradas al vector, y es un vector que contiene las derivadas parciales
de la función t. Esto es a lo que se le conoce como el gradiente de t. De hecho, si se dan cuenta, podemos reescribir la diferencial entonces como este producto punto, eso es lo que tenía en la página anterior, y si se acuerdan, según la definición de producto punto, pues yo puedo representar esto de esta forma, ¿verdad? Es la norma del gradiente por la norma del vector de desplazamiento por el coseno de teta. El coseno de teta, recuerden que era el ángulo que existía entre estos dos vectores. Aquí está teta. Y pues lo bonito es ahora intentar darle un significado geométrico en base a esta definición de producto punto. Lo que nos dice esta igualdad que puse aquí abajito es que si fijamos una magnitud de DL, o sea, si fijamos el vector de desplazamiento y volteamos en todas las direcciones posibles a partir de estar con el vector DL fijo, supongan que este es DL, este vector de aquí es DL. Si nosotros hacemos eso, entonces vamos a encontrar que el cambio máximo en la función t, o sea, cuando dt es muy, muy grande, ocurre cuando teta vale 0. Es decir, cuando estos dos vectores son paralelos. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Entonces voy a tener máximo crecimiento cuando estos dos vectores son paralelos, cuando el ángulo entre ellos vale 0. Y pues vamos a tener entonces que dt, o sea, esta cosita de aquí que es el gradiente, va a tener un significado geométrico parecido a la derivada en una dimensión, ¿ok? Entonces acuérdense, el gradiente es la primera forma de extender la derivada a más dimensiones, ¿ok? Voy a recalcar algo que creo que es muy importante y a lo mejor ahorita también les sirve porque siguen viendo cosas de funciones que van de un cierto espacio a otro espacio. En este caso, recuérdenlo, la función es de R3 a R, por lo que la gráfica de la función va a ser su conjunto de R4. Repito, esto no lo podemos ver tan fácil, pero el gradiente es un vector de 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, como es un vector de 3 dimensiones, tiene que vivir en el dominio de la función. Importante porque, reitero, muchos piensan que el gradiente es un vector que está sobre la gráfica de la función, pero no, el gradiente está en el dominio de la función. Y de hecho, un ejemplo más claro es cuando trabajamos con funciones de R2 a R. Las funciones de R2 a R son más fáciles de trabajar. Es más, voy a poner aquí una función que va de R2 a R. Y son más fáciles de trabajar por una cosa. Su gráfica está contenida en R3. Y R3 sí lo podemos imaginar, lo podemos ver. Nos cuesta trabajo, seguramente ya estuvieron batallando con Marco para graficar este tipo de funciones, pero es mucho más sencillo. Existen las curvas de nivel, existe dejar una variable fija y correr sobre todo un intervalo y ver cómo se van comportando. Esas básicamente son herramientas que nos sirven para graficar este tipo de funciones. Podemos descargar matemática, MATLAB, GeoGebra, cualquier graficador ya nos puede dar una buena gráfica en 3 dimensiones de una función de este tipo. Y, pues, por ejemplo, si tengo una especie de paraboloide, supongan que aquí tengo un paraboloide, ¿no? Vamos a dibujarlo así, y luego le dibujo así unas como bolitas, ¿no? Te supongo que es mi paraboloide chafón. Algunos piensan que el gradiente es, pues ya sé, pues va a ser como en R1, ¿no? Tengo que el gradiente va a ser este vector que es tangente a la superficie, porque ahora nos dibuja una superficie aquí. Y no, realmente el gradiente no lo podemos imaginar sobre la gráfica. Ya no es como en las funciones de R a R. El gradiente lo debemos imaginar en esta parte de aquí, en el suelo. En este caso, por ejemplo, el gradiente para un cierto punto va a ser una flechita que, por ejemplo, apunte acá, o apunte acá, o apunte acá. De hecho, así es como incluso se ve el campo vectorial, ¿no? Eso es a lo que le llamamos campo vectorial, tomar todos los gradientes, ¿no? Y ver qué rollo, cómo se comporta en el piso, en este caso R2, ¿no? Esto es el lugar donde vive el gradiente. El gradiente va a vivir en el dominio de la función, ¿ok? Entonces, eso es nada más para que no se confundan. De hecho, tiene mucho sentido, ¿no? Porque si la función va de R2 a R, pues yo nada más le puedo sacar dos derivadas parciales a la función, ¿no? O sea, puedo sacar una derivada parcial respecto de X
y puedo sacarle una derivada parcial respecto de y. Tiene sentido que el gradiente sea un vector que vive en R2, porque es un vector de 2 dimensiones. Y entonces siempre va a vivir en el dominio de la función, ¿vale? Esto es importante, porque no quiero que se confundan y que piensen, o sea, sí hay una especie de analogía entre R y R, por ejemplo, de R2 a R, es a través del plano tangente. El gradiente nos puede ayudar a encontrar el plano tangente, pero no es lo mismo, no es como que la pendiente del plano tangente sea el gradiente, porque el gradiente ni siquiera es un número. Para que sea la pendiente de algo debería de ser un número. El gradiente como tal es un vector, y es un vector que siempre va a vivir en el dominio. Si quisiéramos hacer esto en 3 dimensiones, como una función como la que teníamos al inicio, entonces tendríamos que dibujar el dominio de la función, que es R3, y en ese espacio R3, ahí vive el gradiente. O sea, ahí tenemos que marcar las flechitas. Claro, dibujarla ahí es mucho más sencillo porque pues, es una sábana de 4 dimensiones, pero pues no es imposible, ¿no? Podrían intentarlo. O sea, es como una película. En la primera parte pones, por ejemplo, un puntito. En la segunda, una esfera chiquita. En la tercera, una esfera grandota. Eso sería como graficar una función en R4, pero pues sí toma bastante su tiempo, ¿no? Y si son como yo que no saben dibujar, peor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el gradiente en base a todo lo que hemos dicho anteriormente? El gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función t. De hecho, si se dan cuenta en el ejemplo que les puse de la función que va de R2 a R, pues tiene sentido que el gradiente apunte como hacia afuera, ¿no? O sea, el paraboloide va creciendo y el gradiente en el piso son flechas que van saliendo. Porque si ustedes se paran sobre la superficie, supongan que es una especie de colina, se paran sobre la superficie y ustedes quieren escalar la superficie, se van a dar cuenta que les va a costar más trabajo en una cierta dirección. Esta dirección es la que sigue, la que apunta el gradiente. ¿Ok? El gradiente entonces nos dice dónde está la máxima dirección, no, la dirección de máximo crecimiento para una cierta función. Puede ser de 2 dimensiones o puede ser de 3 dimensiones, pero ese va a ser su significado geométrico. Ya no es como en la derivada, al menos no hay una analogía directa, pero igual nos sirve para saber cuándo la función está creciendo mucho. ¿Ok? Algo que es importante preguntarnos es, bueno, yo en R1 tenía que la derivada, si valía 0 la derivada, entonces ahí había un máximo o un mínimo, o también podía haber algo que le llaman, como puntos de, bueno, no eran puntos de inflexión, pero eran puntos como que no eran ni máximos ni mínimos, ¿no? Eran puntos ahí como intermedios donde no había concavidad. Creo que sí eran puntos de inflexión. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿hay un análogo en este tipo de funciones? O sea, ¿qué pasa si el gradiente de una función vale 0? O sea, eso significa que el gradiente pues, es igual a un cierto vector, ¿no? Aquí a lo mejor faltó ponerle el gorrito de vector para que no se confundan. Pero entonces, ¿qué pasa si el gradiente vale 0? Bueno, como ya debieron de estar viendo con Marco, o si no, lo tienen que empezar a ver, si el gradiente de una cierta función vale 0, eso significa que el punto es un punto estacionario. Y ese punto estacionario puede ser también un máximo, un mínimo, o en este caso existen también algo que se llaman puntos silla. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es análogo a lo que ustedes ven en cálculo 1, pero, pues claro, no va a ser tan fácil encontrar estos puntos estacionarios, ¿verdad? Porque, pues antes yo nada más decía, bueno, tengo una función, la derivo, igualo a 0, como es una función de una sola variable, entonces pues, me queda una ecuación, la resuelvo para esa sola variable. En este caso vamos a tener 3 ecuaciones. La parcial de t respecto a x igual a 0, la parcial de t respecto a y igual a 0, la parcial de t respecto a z igual a 0. Y tengo que resolver esas 3 ecuaciones para obtener el punto estacionario. Y nada más me dice que es un punto estacionario, no sé si es máximo o mínimo, eso ya después lo verán, hay un criterio que es con el laplaciano, y es parecido al criterio de la segunda derivada, ¿ok? Pero entonces aquí lo importante, lo que se les tiene que quedar grabado, es que, pues sí, si el gradiente vale 0, entonces aquí hay un punto estacionario, puede ser máximo, o sea que es como el máximo de una colina, o el mínimo de una colina, o un punto silla es cuando se intersectan 2 dimensiones, cuando el campo vectorial crece en una dirección, o sea, se acerca en una dirección y se aleja en otra dirección.
como si apretaran de un lado y estrecharan del otro, pues parece una silla de montar. Y es un punto estacionario, es un punto donde se pierde la concavidad y donde también hay que la derivada valga cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de cuentitas de cómo sacar el gradiente, ¿no? Y vamos a tomar una función que, pues sí, no suele ser bastante visitada, ¿no? Es una función de 3 variables, es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y esto de aquí se conoce como la magnitud del vector de posición, ¿no? O sea, si ustedes estuvieran en 3 dimensiones, esto ahorita lo borro. Entonces tienen aquí un punto, marco la flechita que va de aquí a allá. Y este vector tiene longitud como la que aparece aquí arriba. O sea, tengo que medir cuánto avanza en X, cuánto avanza en Y, cuánto avanza en Z. Aquí llego al punto X, Y, Z. Y la magnitud de ese vector está dada por este valor que aparece aquí arriba. ¿Okay? Entonces, esa es una función que suele aparecer en problemas de optimización de distancias o problemas que tienen que ver a lo mejor con electromagnetismo o problemas que tienen que ver con cambios de variable. Esta magnitud suele aparecer bastante. Entonces, tenemos que encontrar el gradiente de esta función. ¿Ok? Entonces, pues nosotros sabemos por pura definición, ¿verdad? Que el gradiente de R pues va a ser igual a la parcial de R respecto a X en la dirección X más la parcial de R respecto de Y en la dirección Y más la parcial de R respecto de Z en la dirección Z, ¿verdad? Y lo bonito de sacar derivadas parciales, eso ya se lo había contado en una asesoría, es que lo único que necesitamos es dejar fijo las otras dos variables. En este caso, por ejemplo, si quiero sacar la parcial de R respecto a X, dejo fijo Y y Z, y es como si calculara una derivada normal, ¿no? Como si sacara raíz de X cuadrada más una constante más otra constante. Entonces, si ustedes recuerdan, la derivada de la raíz cuadrada va como un medio de 1 entre raíz, ¿no? Esa es básicamente la expresión. Y pues de hecho eso es lo que básicamente va a quedar, ¿no? Entonces, déjenme hacer un poquito más chiquito esto de acá, para que me quepa en la parte de abajo. Y pues sí, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es, como si estuviéramos derivando en una dimensión, dejando fijas las otras dos direcciones. Y entonces el resultado va a ser algo así, ¿no? Bueno, no va a ser algo así, es un medio, tenemos aquí 2x. Este 2x surge de la regla de la cadena, ¿no? Porque pues sí, ya que tengo la derivada como de la raíz, pues tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, eso es regla de la cadena. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro respecto a x? Pues y, la derivada de esto va a ser 0, esto va a ser 0, y la derivada de x cuadrada es 2x, por eso es que la multiplico así, ¿no? Y aquí lleva una raíz cuadrada, ¿verdad? Todo esto va en la dirección x. Y de hecho, por simetría, o sea, si se dan cuenta, pude derivar respecto de y el resultado debe de ser el mismo. ¿Por qué? Porque las variables en la función pues son exactamente las mismas, ¿no? No es como que cambie o haga un truco. Si yo cambio el nombre de x por y, es como si hubiera obtenido la derivada respecto de y. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, aquí voy a tener más un medio por 2y. Y aquí voy a tener una raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. De nuevo saco raíz cuadrada. ¿Y esto dónde vive? Bueno, se está apuntando en la dirección Y, ¿no? Voy a intentar hacer esto más chico para que me quepa, ¿no? Pero, pues sí, esa es la idea, ¿no? Que vamos a hacer lo mismo también con la otra dirección que nos falta. Y la otra dirección que nos falta es respecto a Z. Pero pues esa dirección de nuevo es totalmente análoga a las otras dos, ¿verdad? Aquí me va a quedar más un medio. Aquí una vez voy a poner x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Aquí pongo raíz y aquí tengo 2z. Y claro, voy a hacer esto pequeño para poner que está en dirección de z. Es importante eso, ¿no? Acuérdense, siempre que saquen un gradiente tienen que ver la dirección que llevan sus componentes. Ya después veremos cómo escribir el gradiente, por ejemplo, en coordenadas esféricas o en coordenadas cilíndricas, ¿no? Pero, pues por ahora vamos a trabajar con cartesianas porque es a lo que todos estamos acostumbrados. De hecho, a veces es más útil encontrar el gradiente en coordenadas, por ejemplo, esféricas,
porque es más fácil de trabajar, aunque parezca contradictorio, es más fácil de trabajar, ¿no? Entonces ya tenemos básicamente una expresión para el gradiente. Si se dan cuenta, aquí podemos simplificar, ¿verdad? Estos dos con el 1/2 se me cancela en las tres componentes. Y de hecho puedo reescribir todo esto de una forma más compacta. Si se dan cuenta, los denominadores son lo mismo. Aquí tengo raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Aquí tengo lo mismo y lo mismo. Entonces, aquí me faltó respecto a z. Entonces puedo sumar y dejar como denominador común estas tres. Y nada más pongo x en la dirección de x, y en la dirección de y, z en la dirección de z. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ok? Bueno, voy a... Ah, perdón, no, esto ya es otra cosa. Eso ahorita lo vemos. Pero simplemente nada más voy a reescribir y voy a hacer una observación, ¿vale? Algo que es importante puntualizar. Entonces, esto de aquí, juntándolo en un solo, en una sola expresión, pues me queda esto de acá, ¿va? Z en la dirección de z. Y aquí queda x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Ok? Entonces, esta es básicamente la expresión final que me queda. Pero observen que este vector de aquí arriba, que les voy a marcar con color rojo, este vector de aquí arriba es el vector de posición, o sea, es R. Ok, entonces lo voy a poner de este lado. Esto de aquí es el vector R. Pues sí, ¿no? Porque dado de nuevo un espacio tridimensional, si yo pongo un punto ahí y lo marco acá, pues tiene tres coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Esto lo puedo escribir como X en la dirección X, Y en la dirección Y, Z en la dirección Z. Y le puedo llamar R, ¿no? Este es el vector R. Ahí está. Entonces, la parte de arriba es el vector R y la parte de abajo es la magnitud de R. La magnitud de R se las voy a enseñar, se las voy a encerrar con amarillo, perdón. Esto de aquí es la magnitud de R. Y en general, bueno, es una convención, la magnitud de R se denota como R sin el gorrito. O sea, esto es lo que estoy poniendo, lo que estoy imaginándome cuando pongo R sin gorrito. Entonces yo puedo escribir esta expresión final de forma simplificada de la siguiente forma. Perdón, déjenme lo hago con color negro. Esto de aquí es igual a R entre R. Y si ustedes se ponen a pensarlo, es un vector entre su norma. Un vector entre su norma es muy importante en álgebra lineal o en geometría analítica o incluso en cálculo, porque la norma de todo esto, o sea, cuando yo quiera calcular la norma de este cociente va a ser igual a 1. Algo entre su norma, la norma de todo eso vale 1. Es un vector que está normalizado. Y de hecho, se le suele poner gorrito a los vectores que están normalizados. O sea, esto lo podría escribir de esta forma, ¿no? Si se dan cuenta, acabamos de encontrar, y además hay que recordar que esto es el gradiente de R, ¿no? R como función escalar, ¿ok? Aquí no lleva gorrito, recuérdenlo. Y lo interesante es que esta expresión, esta igualdad que voy a encerrar con color verde, lo que nos dice es que la distancia al origen, ¿no? Varía más rápido en la dirección radial. Eso es básicamente lo que nos dice. Nosotros estamos viendo cómo cambia la distancia de un punto al origen, por eso es que estoy sacando el gradiente, y el resultado es que es el vector dividido entre R. Tenemos un campo que le llamamos campo radial, quizá Marco ya se los presentó el semestre pasado, y pues esto realmente nos deja mucho que pensar, ¿no? Es como de, wow, pues sí, puedo encontrar al gradiente de la función en términos del vector dividiendo entre esta misma función, y pues sí, eso significa, ¿no? Que la distancia al origen crece más rápido en la dirección radial. Eso es lo que nos está significando, lo que nos está diciendo. La dirección radial, pues es básicamente, acuérdense, en coordenadas esféricas, pues del origen al punto, ¿no? Esa es la dirección radial. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, después de hacer estas cuentas, vamos a seguir con esta discusión del gradiente. Y es que el gradiente de una función t puede escribirse de esta forma, ¿ok? Acuérdense que el gradiente es sacar las derivadas parciales. Entonces, aquí, por ejemplo, me faltaría una parcial respecto de t, una parcial respecto de t, una parcial respecto de t. Pero yo puedo imaginar que estoy factorizando. Obviamente esto no es correcto, no es más notación,
no es como que se pueda factorizar así la función t. Y después de factorizar, entre comillas, la función t, puedo ponerla aquí afuera, así como lo hice. Y entonces el gradiente puede escribirse de esta forma. Ojo, yo había puesto la parcial de t respecto a x en la dirección x, pero poner el vector, poner esta chunche antes o después de la derivada parcial es lo mismo. De nuevo, es absolutamente pura notación. Como dato curioso, en algunos cursos de probabilidad o, por ejemplo, ya de física, se pueden llegar a encontrar este tipo de cosas, ¿no? Se pueden encontrar así, este tipo de notación, ¿no? Y uno se saca de onda porque dice, ¿qué? O sea, es como si dijera integral de dx, diferencial de x, ¿no? Pero esto es exactamente igual que ustedes, que lo que ustedes ya conocen, o sea, esto es exactamente igual que esto. Es solamente una notación. Nos ayuda a escribir más fácil las cosas o de forma más sencilla. Eh, es absolutamente pura notación, ¿vale? No hay nada oscuro y no hay nada que temer, además, ¿no? Entonces, podemos escribir el gradiente de esta forma y lo interesante es que entonces nos queda una especie de término especial. Este término especial, que voy a denotar por el triangulito, se le llama operador nabla y pues está dado por esto, por esta expresión de aquí que voy a marcar voy a escoger color azul. Y entonces a toda esta expresión en la que ya no está t, se le llama operador nabla y se le representa por el triangulito, ¿ok? Este operador suele ser bastante importante, de hecho cuando veamos teorema de la divergencia y todo eso, vamos a escribirlo en términos del operador nabla. Eso con Marco también lo van a hacer durante cálculo 4, a finales de. Y lo bonito del operador nabla, pues es que tiene un montón de propiedades interesantes, ¿no? Nos permite definir muchos otros tipos de derivada. Hasta ahorita nosotros solo conocemos un tipo de derivada, el gradiente, pero hay más tipos de derivada. Y de hecho eso también lo van a estudiar en cálculo 4. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que es un operador. Para quienes no hayan todavía llevado un curso de álgebra lineal o algo así, pues básicamente un operador es una transformación que va de un espacio a otro espacio, ¿no? En general los dos espacios tienen la misma dimensión y el operador, en este caso, toma funciones como argumento, ¿no? En este caso, por ejemplo, el operador se le puede aplicar a una función, ¿no? Aquí pondría t, 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 y eso es lo que hace el operador, ¿no? Toma una función y me lo convierte en un vector, ¿no? Esa es la forma en la que operaría, una de las formas en la que puede operar Nabla. Vamos a avanzar para que vean a qué me refiero. Eh, Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Dado un vector A, sabemos que existen tres tipos de multiplicación. Y de nuevo, por eso era importante que lo viéramos en la clase pasada, ¿verdad? Los tres tipos de multiplicación, si lo recuerdan, era pues primero por un escalar, o sea, podemos multiplicar un vector por un escalar. Acuérdense que esto también es igual a escribir esto, ¿no? Escribir A por A, o sea, no hay ninguna falla en escribirlo así, ¿no? Y también podemos multiplicar por un vector. Podemos hacerlo de dos formas. Puede ser a través del producto punto, esto de aquí nos va a dar un escalar, o podemos hacerlo a través del producto cruz. Esto nos va a dar un vector. Entonces, si se dan cuenta, el operador nabla es un vector, ¿no? O sea, otra forma en la que yo puedo escribir el operador nabla, y lo voy a escribir rápido, es esta, ¿no? Puedo escribir nabla de esta forma, ¿no? Como la parcial respecto de x, parcial respecto de y, parcial respecto de z. Esto es algo que yo puedo hacer, que no tiene ninguna falla, todo funciona bien, es solamente un cambio de notación. Y entonces, en base a estos tres tipos de multiplicaciones por un vector, entonces yo puedo definir tres operaciones usando nabla. O sea, hay tres formas de operar nabla sobre una función. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera forma? Pues la primera forma es una multiplicación por una función escalar. Multiplicación entre comillas, porque aquí lo que estamos haciendo es aplicar el operador nabla al vector, a la función t. Acuérdense, esa es una función escalar. Entonces, cuando aplicamos nabla sobre una función escalar, esto nos regresa el gradiente de t. Y aquí lo que hace nabla es, tomo una función, tengo el espacio de funciones escalares, tomo una función y lo aviento a R3, lo vuelvo un vector, ¿no? Si se dan cuenta, como que los operadores son funciones, son transformaciones,
pero son como más interesantes, ¿no? Ya no son funciones como que toman números y te avientan números, ¿no? En este caso, mi argumento es una función y te regreso un vector, ¿no? Eso es básicamente lo que está haciendo el operador Nabla. Esta es la función, la operación asociada a la multiplicación por un escalar. La operación, más bien, cuando queremos aplicar el vector Nabla a una función vectorial, la operación resultante, pues puede ser de dos formas, ¿no? Usando el producto punto o usando el producto cruz. Cuando usamos el producto punto, a esto se le llama divergencia de B, ¿ok? Fíjense, me voy a regresar tantito. El gradiente, yo ya sé que se ve de esta forma, ¿no? O sea, yo ya sé que lo puedo escribir así, como gradiente de t, pongo el operador, ¿no? El operador, haz de cuenta que se va a ver así, ¿no? Como parcial de x, parcial de y, parcial de z, y esto aquí pongan que estoy aplicando la t. La forma en la que se va a aplicar, pues es entrando, ¿verdad? Voy a tener parcial de t respecto de x, voy a tener parcial de t respecto de y, voy a tener, ay, perdón, aquí era y, y voy a tener parcial de t respecto de z, eso es básicamente todo lo que voy a hacer, pero lo importante, lo que es fundamental darnos cuenta, es que cuando hacemos el producto punto con una función vectorial, entonces va a cambiar el asunto, ¿vale? ¿Cómo va a cambiar el asunto? Bueno, recuerden que la función es una función vectorial, o sea, toma un vector y me va a aventar otro vector. Entonces, la forma de escribir la divergencia se va a ver más o menos de esta forma, ¿no? O sea, va a tener la divergencia por B, entonces esto va a ser parcial respecto de X, parcial respecto de Y, parcial respecto de Z, ay, perdón, aquí me salió fea la parcial, y tengo que aplicarle un producto punto. El producto punto va contra, por ejemplo, vamos a ponerle Bx, By, Bz, ¿no? Supongo que esa es la función vectorial sobre la que estoy trabajando. Entonces, cuando yo hago el producto punto, acuérdense, pues es este con este con este con este, ¿no? Hay que aplicar las parciales a cada una de esas, entonces me va a quedar así. Va a quedar parcial de Bx respecto de X más la parcial de By respecto a Y, más la parcial de BZ respecto a Z. Y si se dan cuenta, eso es un número real, ¿no? Aquí voy a ponerle pertenece a los reales, ¿no? O sea, es un número real. Es una operación. La vez pasada, cuando apliqué el gradiente, me salió un vector. Y aquí, cuando aplico la divergencia, cuando opero Nabla sobre una función vectorial, de un cierto modo, entonces obtengo un número real, ¿ok? Se dan cuenta, el operador Nabla es muy versátil, puede operar de muchas formas, no puede operar de una única forma. Y todavía nos falta una, ¿no? Porque así como podemos aplicarlo al producto. Perdón, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Qué significa la ¿Sí? divergencia? Eso lo vamos a ver con más a fondo la próxima clase. De hecho, ahorita nada más, si se dan cuenta, ya se va a acabar la presentación. Ahorita nada más es introducir qué son cada uno de los operadores y cómo se definen en términos del operador Nabla. Y la próxima vez vamos a ver varios ejemplos. O sea, les voy a hacer dibujitos de qué, por ejemplo, pasa cuando la divergencia es positiva, cuando es negativa, cuando es cero. También vamos a ver algo que se llama el rotacional. Y de nuevo les voy a dar ejemplos, ¿no? De cómo lo podemos imaginar en un espacio, en este caso de 3 dimensiones, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a ver reglas del producto. O sea, esa pregunta la responderé con más a profundidad la siguiente clase, pero como respuesta rápida, la divergencia nos dice los flujos que hay alrededor de un punto. Si el flujo es hacia adentro o hacia afuera, o si no hay flujo. Eso es lo que nos dice la divergencia. Vale, gracias. Sí. Y reitero, nos falta todavía aplicar el Nabla con una función vectorial usando el producto cruz, y esto se le llama el rotacional de B, ¿ok? Entonces, de nuevo, el rotacional de B, pues va a tener una cierta forma, ¿no? Lo voy a escribir rápido. Cuando hacemos el producto cruz, ya para terminar, cuando hacemos el producto cruz entre... Eh, entre el operador Nabla, déjenme escribirlo así, y la función B, que también es una función vectorial, es como si estuviéramos haciendo esto, ¿no? Parcial respecto de X, parcial respecto de Y, parcial respecto de Z, y aquí hacemos producto cruz con Bx, By, Bz, ¿ok? Entonces, cuando hacemos este producto cruz usando el determinante que les enseñé la otra vez, este es el resultado. Vamos a tener que en la dirección X
tenemos la parcial de BZ respecto de Y menos la parcial de BY, perdón, aquí es de BY respecto de Z. Luego vamos a tener más. Ahora vamos a estar en la dirección Y. En la dirección Y vamos a tener parcial de BX, aquí, perdón, es parcial de BX, respecto a Z, menos la parcial de BZ respecto de X. ¿Ok? Déjenme hacer esto más chiquito para que me quepa la última componente, ya nada más falta la componente en Z. Y la forma de llegar a estos resultados es usando literal la definición de producto cruz que vimos, ¿no? Por eso también era importante reavivarla, ¿no? Pues sí, recordarla bien. Se llega usando las operaciones que vimos, el determinante que vimos. Y la última componente es la componente Z. Esto de aquí es la parcial de BY respecto de X menos la parcial de BX, perdón, aquí es BX, respecto de Y. Y ese es básicamente el producto cruz. Este es el rotacional de un campo vectorial. Y si se dan cuenta, pues es un vector. Esto de aquí en este caso va a vivir en R3. Entonces, fíjense, el gradiente ya nos dio como resultados o vectores o escalares, dependiendo de cómo lo operemos. En este caso ya vimos todo lo que hay respecto a gradiente, lo importante, lo que deben saber, vimos incluso un ejemplo. Y en las siguientes clases a lo que nos vamos a dedicar, pues es a ver estos otros dos operadores, ¿no? A ver qué es, qué es la divergencia, qué es el gradiente, de hecho con eso vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver su significado geométrico porque es muy importante, sí nos da mucha información sobre el sistema. Y si se dan cuenta, son otra especie de derivada. La derivada en R3 o en más dimensiones no solamente es el gradiente, también existe el rotacional y la divergencia, tienen sus respectivos significados geométricos, los vamos a ver. Y además de eso, también vamos a estudiar las reglas del producto. Hay muchas reglas del producto que se tienen que aprender. No es lo mismo una regla del producto para una función vectorial que para una función escalar. Vamos a ver qué onda con la segunda derivada. Este operador nabla nos va a ayudar a escribir, por ejemplo, el laplaciano, ¿no? Es algo que nos va a ayudar a escribir. Vamos a ver con ello algunas identidades vectoriales, ¿no? Muy importantes, que también tienen un significado geométrico interesante. Y pues bueno, eso es básicamente lo que vamos a ver la próxima clase, ¿vale? Entonces, esta fue nuestra primera sesión respecto a diferenciabilidad. La siguiente vez empezamos con divergencia rotacional, reglas del producto y segunda derivada, ¿no? O sea, vamos a hablar del laplaciano y de algunas identidades ahí interesantes por analizar geométricamente. Entonces, eso fue básicamente todo. Y pues sí, eso